Bien, continuando con la segunda ponencia de esta mañana, el último día, la 27ª semana de Estudios Romanos, presento al profesor Nicolás Cruz Barros. Profesor Cruz es profesor de Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado historia romana. Su última obra es una traducción de la Res Gestae que se publicó en Santiago, y que de hecho los estudiantes están leyendo. Y su presentación de hoy está titulada El desembarco de Plinio el Viejo en América. Gracias. Muy buenos días. Muy contento de poder realizar esta presentación en este lugar. Agradecer la invitación cursada por la Semana de Estudios Romanos y la presentación que yo voy a hacer hoy día corresponde a un trabajo, una línea de trabajo que desarrollo desde hace ya algún tiempo y que parte de una pregunta historiográfica, pero también de un empeño personal que consiste en tratar de entender cómo todo esto que hemos conversado en estos 2 días y que se va a seguir conversando, cómo llega a América. ¿Qué relación, si acaso tenemos alguna, en qué forma este conocimiento antiguo, saberes de la antigüedad, en algún momento específico llegan a América y juegan un cierto papel dentro de su fundación. Hace años atrás vi en el siglo XIX en Chile unas posibilidades de respuestas, y ahí incluso dentro de esos trabajos llegué a publicar un libro respecto de cómo en el sistema secundario, en la enseñanza media creada en Chile en el siglo XIX, había una presencia de los antiguos latinos dentro del currículum, etc. Posteriormente he tenido la oportunidad de buscar este tema dentro de los cronistas americanos, o de algunos de los cronistas americanos que prestan especial atención a este tema. Y justamente la presentación de hoy entonces es a partir de una obra muy reconocida de uno de estos cronistas que se llama justamente José de Acosta, un español, siglo XVI, jesuita, viene a América, se instala en la segunda mitad del siglo XVI durante un largo periodo en Perú, donde juega un papel importante como sacerdote, como educador, y es además un viajero del territorio peruano, para luego en un segundo momento instalarse en México, volver a España en el año 1590, publicar esta historia natural y moral de las Indias, que recoge la descripción que él hace de la naturaleza de las Indias. En esa época América era llamada, por cierto, las Indias Occidentales, y luego de los habitantes, ¿no? Lo moral, el término moral quiere decir descripción de los habitantes y de sus creencias. Es, por todo lo que yo he encontrado, unánime el comentario de que se trata de uno de los cronistas más importantes, más reconocidos de los que escribieron en América. Prácticamente todos los autores contemporáneos, investigadores del tema, lo señalan. Su obra está, ya dicho, dividida en 2 partes: una historia natural, una descripción de la naturaleza, una descripción problematizada, lo vamos a ver, de la naturaleza, y la segunda, una descripción de los habitantes. Y entonces, en esta obra que él publica, el molde,
un recurso que él va a hacer habitualmente, dado su formación, es recurrir a autores antiguos para explicar lo que en ese momento se considera nuevo. De modo tal que la presentación está bajo el título de El desembarco de Plinio en América, que es un título que yo entregué a Raúl cuando esto empezó a planificarse. La continuidad de esta investigación y de este trabajo me hacen hoy día inclinarme más por el título Describir la novedad, describir lo americano, con moldes antiguos, recurriendo a ciertos autores antiguos. Y voy a proponer que que primero sí, efectivamente aparecen los autores antiguos, la obra está llena a cada instante de referencias, no solo, por cierto, estamos hablando del siglo XVI, de un jesuita, no solo del conocimiento de los griegos y los romanos, sino que una presencia constante de citas bíblicas, muy fuertes las del Antiguo Testamento, que van sirviendo a él para explicar. Y lo que voy a señalar respecto a griegos y romanos, que es probablemente el tema, son tres niveles. La presencia de autores griegos y romanos en la descripción física de América, en la descripción de la naturaleza americana, la presencia muy fuerte de autores griegos y romanos, especialmente Plinio, en lo que son las actividades económicas que se realizan dentro de América y la proyección que le da, y finalmente un capítulo bien interesante que es América como el último espacio de una lucha que se da en la historia universal entre figuras que ahí voy a mencionar. Los antiguos, especialmente los griegos y romanos, aparecen mencionados de manera constante en esta historia natural y moral de las Indias. Los autores españoles de las crónicas, especialmente los religiosos y de manera muy particular los jesuitas, habían desarrollado una educación, se habían educado en el estudio de los clásicos, en el estudio de los autores antiguos, llegando a conocerlos con cierta profundidad, en una parte habitual de su formación. No resulta extraño, entonces, que habiéndose educado en el estudio de estos antiguos, fueran estos un referente metodológico e intelectual, que entregaran un método a través del cual ellos pudieran, estos cronistas, describir América, pero además que le otorgaran ciertas herramientas, por así decir, intelectuales, para enfrentar una descripción de los grandes temas del tiempo de los cronistas que a ellos les preocupaban. Especialmente va a ser importante esta formación en los antiguos, ¿no? Como una nota al pie de página, es muy significativo, muy fuerte, cuáles son los estudios que hace una persona, ¿no? En su niñez, en su juventud, en su periodo de formación. Ahí encuentra habitualmente los recursos, después los elementos para poder abordar, plantearse ciertos temas y poder abordarlos. Formados en los antiguos, claro, estos autores aparecieron cuando los cronistas de aquí de América intentaron describir estos territorios. José de Agosta, todos los datos de su biografía lo indican, un excelente alumno, muy destacado, muy joven, profesor de latín. Luego es enviado por la orden, como señalado, América, y va a desarrollar esta obra. Acá él va a ser viajero, va a viajar por todos estos territorios describiéndolos, va a ser profesor, va a formar, incluso juega un papel muy importante en esta experiencia o experimento que hicieron los jesuitas de crear escuelas a las cuales asistían las élites, ¿no?, de las poblaciones de Perú, y la formación de ellos, algo muy, muy jesuita para que los conozcan, y además juega un papel importante dentro de la organización de la iglesia en el Perú, en el cual él llega a dirigir concilio o participar muy importantemente en el concilio limense de la época. El recurso y uso de los antiguos en la obra de Acosta puede advertirse en tres niveles que se van desplegando en la medida que avanzan los capítulos de su obra. En los dos primeros, vamos a entrar al primer nivel,
el conocimiento generado por griegos y romanos es traído a colación para desautorizar sus expresiones respecto de las dimensiones de la Tierra y las posibilidades de habitación de aquellos lugares donde las supuestas condiciones climáticas lo hacían imposible. Es decir, en este primer nivel, Acosta le dedica los dos primeros libros. Este tema aparece en muchos cronistas del siglo XVI, desaparecen los del XVII. Es un nivel en el cual el conocimiento antiguo entra en crisis respecto de la conquista o los nuevos territorios de América. ¿Cómo es posible que estos antiguos no hayan sabido que existían estas nuevas tierras? No estas nuevas tierras, que existían otras tierras. ¿Por qué los autores antiguos, partiendo por los griegos y siguiendo con los romanos, habían rechazado la posibilidad de que existiesen en alguna parte nuevas tierras y habían considerado que el mundo estaba formado básicamente por Asia, por África y por Europa? ¿Qué había pasado? Y además, en una parte B, ¿cómo es que aquellos que habían intuido entre los antiguos la posibilidad de que existiese en alguna parte de nuestra tierra, habían negado la posibilidad, valga la redundancia, de que estuviesen habitadas por humanos, debido al problema de las temperaturas tan altas que existían en esas tierras, si acaso estas eran realidad? Ese conocimiento, que era parte de la formación, que era parte del conocimiento que circulaba, va a entrar claramente en crisis cuando aparezcan estas nuevas tierras americanas. Y además, cuando aparezcan estas nuevas tierras americanas, estén habitadas y no se cumplan o no se den aquellas condiciones que se habían considerado que las harían imposibles de vivir en ellas. Y por lo tanto se dedican estos cronistas a una revisión en la cual van sistemáticamente realizando esta crítica. Y ahí entra a jugar para ellos un papel muy importante este tema de la experiencia. O sea, la experiencia nos ha demostrado que hay tierras. La experiencia nos ha demostrado, porque lo estamos viendo, que esas tierras están habitadas por personas. Por lo tanto, el conocimiento antiguo, desde ese punto de vista, en este primer nivel, es una forma de saber que queda superado. La cuestión tiene sus complejidades. La primera que se preguntan, bueno, está bien, estas tierras existen, o sea, además de lo que nosotros sabíamos, de Europa, Asia y África, ahora hay otra parte del mundo. Desde un punto de vista geográfico, el conocimiento se amplía y la idea de mundo experimenta un cambio, pero además están habitadas. Pero, ¿de dónde vinieron estos humanos? Porque siglo XVI, en esta idea católica, fuertemente católica, los humanos, los seres humanos, provienen de Dios. Hay una sola raíz, o sea, hay una sola vertiente, ¿cierto? Desde Adán provienen todos los hombres. De modo tal que estos que ahora encontramos en América, de alguna manera debemos explicar o intentar entender que ellos hayan formado parte de este mundo. Que no lo sepamos, que no lo supiésemos, bueno, eso es otra cosa. Pero lo que hay que explicar es eso. Esto se empieza una larga explicación de los cronistas por decir cómo llegaron a América. Y justamente se vuelve a la antigüedad. En algún momento, desde alguna de los pueblos antiguos, de las sociedades antiguas, se descolgaron estos y tienden a pensar sobre todo que puedan tener una raíz cartaginesa. ¿Qué es lo que habría pasado? Perdieron contacto. Llegaron a estas tierras, perdieron contacto, tuvieron su desarrollo propio. Por eso es que hoy, decían los cronistas, cuando los volvemos a encontrar, los vemos tan distintos y tan ajenos a lo que somos nosotros. Entonces, ese conocimiento entra en esta crisis, ¿no?, respecto de la antigüedad y cómo solucionan, cómo salvan
los cronistas, o este cronista también, José Acosta, este tema? Bueno, de una manera muy religiosa. Podemos nosotros presentar muchas teorías, pero al final, el que creó la historia, Dios, Él es el que sabe. Y entonces nuestra inteligencia humana puede llegar solo hasta un cierto nivel. De hecho, este tema ya en los cronistas del siglo XVII, cuando América deja de ser tan novedosa para que la describa, es un tema que va en retirada y simplemente se parte de la constatación de la base de que ya hay tierras habitantes en América y que forman parte del mundo. Entonces, este es un primer nivel donde aparecen los antiguos, pero aparecen en estos términos de conflicto. Un segundo nivel se encuentra presentado y discutido en los capítulos 3 y 4 de la Historia Natural de las Indias. Ahí Acosta va en estos capítulos a hacer una descripción analítica de los 3 elementos, como se encuentran en América: aire, agua, tierra, y los compuestos de estos elementos: los metales, las plantas y los animales. Y finalmente, como el animal más importante, el cual remata todo el sistema, va a terminar en la descripción de los humanos. En las páginas dedicadas al desarrollo de este tema, comparecen una serie de autores antiguos cuyos conocimientos sirven para identificar aquello que, encontrándose en Indias, ya había sido descrito en los mismos términos, o bien para asimilar lo nuevo con algo que había sido, o bien para asimilar lo nuevo con algo que había sido develado en términos similares, posibilitando una correspondiente homologación. Aquí entonces, y según queda dicho, los autores, en esta segunda parte, los autores antiguos aparecen mencionados en su condición individual. Cuando se trata de decir, esta planta que yo estoy describiendo es igual a tal planta en Europa, o es la misma planta en Europa. O decir, mira, esta planta es similar a esta que existe en Europa, pero tiene tales variedades. O para decir, esta planta no existe en Europa, y por lo tanto debemos ahora otorgarle un nombre. Para realizar ese ejercicio, ahí Acosta recurre a autores individuales, diciendo, este autor dice esto, y esto es lo que yo señalo, este otro tiene estas características. Y justamente Plinio el Viejo, autor de una explicación muy breve, de una historia natural, en 37 libros, siglo I, una obra verdaderamente magnífica, ¿no?, desde todo punto de vista. Voy a decir la descripción que se hace siempre de él. Quizás es una enciclopedia antigua, no ordenada por voces, con sus entradas, pero es una enciclopedia y contiene de todo, y todo muy bien descrito y muy extensamente descrito, con una gran imaginación, una gran vivacidad. Por lo tanto, en esa historia natural de Plinio, en esa descripción en la que del imperio, de las tierras del Imperio Romano y lo que en ella sucede, este Plinio el Viejo hizo un verdadero inventario del Imperio Romano. De tal modo que si uno quiere saber de la naturaleza, lo sabe; si quiere saber sobre los hombres, lo sabe; si quiere saber sobre la geografía, que ocupa toda la primera parte, lo sabe. Es una obra magnífica, un verdadero depósito. Ha creado esta historia natural de Plinio el Viejo una distancia o una cierta dificultad a los lectores de otros tiempos, entre eso nosotros, los actuales, dado que es una obra que tiene una estructura bastante particular y uno podría perderse dentro de la lectura. Pero ahí vale la recomendación de Italo Calvino, en su libro ¿Para qué leer a los clásicos?, en los cuales él incluye a Plinio el Viejo como uno de los pocos autores antiguos. Y dice, simplemente a Plinio el Viejo hay que sentarse y leerlo. Y no empezar a exigirle o entrar a leerlo con la idea de que tiene que haber un orden o tiene que haber una lógica, etc.
Entonces es una obra muy extraordinaria en ese sentido. Y en este segundo nivel, o sea, en el nivel ya de la descripción misma de la naturaleza y su intento, Acosta recurre a Plinio el Viejo y su historia natural para armar su obra. De hecho, Plinio el Viejo es el autor más citado en el texto de Acosta. Es citado 44 veces, vale decir con esto más que Aristóteles, y otros que eran de una gran importancia. Intentando ir más allá de los aspectos más inmediatos del argumento, nuestra intención es la de explorar qué fue aquello que Acosta intentó recuperar de Plinio. ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo? En definitiva, ¿qué es aquello que entendemos cuando advertimos la presencia de una recepción de un autor categorizado como clásico por parte de otro que escribió tantos siglos después? ¿Cuál es la operación que se está realizando? En los dos primeros libros ya tuve oportunidad de mencionar que Plinio es citado varias veces por Acosta, pero va a ser en esta descripción de la naturaleza donde el recurso sea más fuerte. Y particularmente, podemos ver la siguiente, esa es esta otra. Y particularmente, aquí hay una imagen, cuando Acosta realiza la descripción de lo que es la actividad minera central de Perú, ¿eh? Lo que es la explotación de la minería de Potosí. Y esta es una imagen que es atractiva porque viene incorporada al texto de Pedro Cieza de León, de 1553, en lo cual se muestra esta, esta actividad. Va a decir Acosta las siguientes cosas, partiendo por lo más sencillo. Potosí es al Imperio Español lo que las minas de España fueron al Imperio Romano. Esa es. La actividad minera, segundo punto, tiene ciertos aspectos comunes. Siempre estas riquezas se encuentran en las partes más alejadas y en aquellas partes más difíciles. ¿Y por qué? Plinio lo explicó en parte, porque las minas en España, la minería en España, o sea, en el Imperio Romano estaba en España porque alguien las había puesto ahí o estaban para que la civilización llegara ahí. Detrás de los comerciantes, llegaba la civilización. En el caso de América, es Dios, la religión católica, que ha puesto esta minería en un lugar completamente inhóspito, donde no había nada y donde los hombres han formado todo. ¿Y por qué? Porque detrás de los explotadores de minas, detrás del comercio, llega la religión y por lo tanto se crea un espacio para poder hacerlo. Permanentemente va intercalando esta descripción de Potosí, lo vemos en estos términos, creo que tenemos, con aquella que sucedía en España. Pero la explotación en España de las minas era más difícil que las de América, porque en España estaban bajo agua, dice Plinio, en cambio aquí no lo están. Aquí se ha podido construir toda una ciudad para atender esta situación, por lo tanto también tiene ciertas particularidades. Pero si hay diferencias, hay aspectos en común. Y ahí entra una descripción, Plinio, Acosta, comparando con Plinio, que según las personas que se dedican a la historia de la minería, es muy importante, que describe con claridad cómo se explotaban las minas, en cuál era el trabajo de las minas en Potosí, y señala, en eso, en Hispania, en el periodo romano, en Potosí, en el periodo imperial español, es exactamente igual. Y esta es una imagen, y esta es una imagen de cómo se realizaba ese trabajo. Y él va señalando, es igual, ¿cierto? Quizás en el caso español un poco más venteado, ¿no? Pero sigue siendo en su trabajo artesanal, en su trabajo práctico, lo mismo. La descripción de la actividad minera desarrollada en Potosí va a representar entonces este punto tan alto. Veamos qué tenemos ahí.
Esta es la explicación que da Acosta, un pequeño texto de Acosta, en lo cual le señala por qué estas tierras se encuentran tan lejos, cómo es que han implicado un desarrollo de la fe y por qué, en el caso de Acosta, si para los romanos era la civilización, como ser romano lo que llegaba con el desarrollo de la minería, aquí en cambio esto es una obra, un resultado de quien ha diseñado que las partes o estas tierras estén en estos lugares lejanos para la expansión de la fe. Pasaríamos entonces ahora, déjala ahí, no, volver a pasaríamos entonces ahora al tercer nivel de la recepción de los antiguos, que es el nivel más rico y a la vez más complejo, y que está presente muy fuertemente en la segunda parte de la obra de Acosta. Y en todos aquellos cronistas, bueno, buena parte de aquellos cronistas, que tocando este tema ya entran a lo que fueron las creencias, o sea, las creencias de los habitantes de este lugar. Claramente aquí el objetivo es una evangelización, es hacia eso donde sea esta descripción está encuadrada dentro de este aspecto. Y va a aprovechar, y esto es un aspecto bien interesante, de colocar, si ya en los primeros libros América es colocada dentro de la geografía del mundo, Europa, Asia, África, ahora América. Si la naturaleza americana es, en los libros siguientes, también puesto dentro del mundo, estas plantas, estas aves, estas riquezas, etcétera, son correspondientes a las que tienen lugar en otras partes. Ahora va a colocar a los habitantes de esta nueva tierra dentro de la historia universal. Esto es un concepto que ellos manejan mucho. Si todo esto ha sucedido, entonces ellos también forman parte de la historia y hay que reconocer en su especificidad cómo es esta historia. De modo tal que es un punto bien interesante. La descripción de las costumbres y de manera muy particular aquellas relacionadas a las creencias religiosas de los habitantes de India quedarán enmarcadas entonces en el concepto de historia universal que Acosta compartió con varios cronistas, pero que él desarrolló de manera significativa, postulando que la historia respondía a un plan divino, según la cual los distintos pueblos iban accediendo de manera gradual a la comprensión del plan de quien había establecido el curso de los tiempos. El creador había decidido hacerse presente primeramente en la historia de los hebreos. Luego, con la concreción del cristianismo, habría comenzado a generarse un hecho histórico central, como fue la conversión de la sociedad romana en una sociedad pagana. La sociedad romana pagana en una sociedad cristiana. En la forma y dirección de la historia se había producido en ese momento, en el de Roma, un punto de inflexión que volvería a darse en otros escenarios del mundo. Lo pasó en Roma. Entre estos, ciertamente las Indias, las cuales estaban además llamadas a jugar un protagonismo, a tener un protagonismo destacado en este aspecto. O sea, este era el momento de la conquista, de la actividad de este imperio, el que había elegido, o habría elegido Dios, para hacerse presente y colocar, y que este se convirtiera en un nuevo escenario de cristianización. Sí, no, pasemos a la próxima. La forma de este proceso respondería a una tensión y lucha que se llevaba adelante desde siempre entre Dios y su opuesto, el demonio, quien progresivamente había ido perdiendo terrenos y gentes bajo su dominio. Esta imagen, que es una imagen de barroco de Colombia, representa esta idea de esta lucha. América sería el escenario de este nuevo escenario de esta lucha. Veamos la siguiente.
Y justamente acá es como Acosta plantea el tema, ¿no? Y con la misma tiranía, después que el fuerte del Evangelio lo venció y desarmó, y entró por la fuerza de la cruz las más importantes plazas de su reino, Europa. Acometió a las gentes más remotas y bárbaras, el demonio, procurando conservar entre ellas la falsa y mentida divinidad que el Hijo de Dios le había quitado a su iglesia. Y agregaba, más en fin, ya que la idolatría fue extirpada de la mejor y la más noble parte del mundo, retiróse el demonio a lo más apartado y reinó en esto otra, acá, parte del mundo que aunque en nobleza muy inferior, en grandeza y anchura no lo es. Y ahí estaría puesto ya el escenario de este demonio que viene retrocediendo y que había encontrado acá este espacio, y es el combate. Desde Europa a las Indias, aunque también empezaba a hacerse en la misma época presente en escenarios distantes como Japón y China, la expansión del cristianismo hacia allá. El espacio de las nuevas tierras era aquel diseñado para un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas que determinaban el movimiento de la historia. Se trataba de una batalla, según decía Acosta, que estaba ganada de antemano por la providencia, tal como había sucedido en todos aquellos espacios en donde Dios había ordenado que la luz de su palabra haya centrada en los últimos términos de la tierra. Esto que acabo de citar, lo último, es un texto de Acosta dentro de su obra. Las Indias, en cuanto a geografía, habían estado presentes en el mundo desde el inicio, aunque tal posibilidad fuese negada por muchos siglos. Ahora, y en el plano de la historia, ingresaba en el diseño universal del tiempo en cuanto espacio elegido por Dios para abatir el demonio y cristianizar a los indígenas, tal como los seguidores lo habían hecho mucho tiempo atrás en tierras romanas e hispanas. Lo común de ambos escenarios eran los cultos propios del paganismo y su tránsito al cristianismo. En un sentido más amplio, el de la derrota del demonio. La comparación entre ambos procesos será un argumento central usado por Acosta en este tercer contexto donde realiza el recurso a los antiguos. El tema aquí presentado lo desarrolló el autor de la Historia Natural y Moral de las Indias, principalmente en el libro quinto de su obra. Y el foco central de su interés estuvo centrado en las idolatrías de los indígenas, las que son descritas con cierto detalle. Para quien les interese, hay una descripción bastante atractiva. A modo de breves referencias finales, ubicadas cuando termina el tratamiento de los diversos temas, usó menciones o incluyó menciones que asimilaban estas prácticas de los indígenas, estas idolatrías, con aquellas de los antiguos, en caso de que esto correspondiera. Una parte de las creencias, de las idolatrías que llamaban de los indígenas de América, eran ilustradas con creencias grecorromanas, pero con creencias grecorromanas y que habían sido en muchas ocasiones denunciadas por los autores del Antiguo Testamento. Sirvan estas palabras para ilustrar que las menciones de los antiguos fueron breves y específicas. Entonces aquí está el aspecto central de este punto tercero, que es el de plantear que las idolatrías de los americanos, de los habitantes de América o de las Indias, no eran distintas de los griegos y los romanos. Eran similares. Y esa es la comparación que va a hacer. Dice, bueno, cuando se habla de griegos y romanos, claro, todo muy bien, gran respeto, pero al final era una sociedad pagana y las prácticas eran las mismas. Algunos ejemplos pueden resultar interesantes en este punto. Entre los indios, así como entre griegos y romanos, existía la idea de un señor supremo, 5.3. Al igual que la tierra era objeto de culto entre los incas, también lo hacían los pretéritos con Telos o Neptuno, 5.4. Las estatuas o monumentos levantados en las nuevas tierras para honrar al sol y la luna se asimilaban con las creencias de los habitantes de India, orientales en este caso, y con los egipcios. Igual que los griegos y romanos, y tal como señalaron sus grandes poetas, los habitantes de India también tenían diosas mujeres.
y monasterios de doncellas que en Roma antigua recibieron el nombre de vestales, entre los mexicanos y los romanos. Estas comparaciones resultan particularmente útiles para que, comillas, los cristianos y maestros de Cristo sepan los errores y supersticiones de los antiguos, para ver si clara o disimuladamente la usan también ahora los indios. Ese sería el objetivo pedagógico declarado del texto, ¿no es cierto? O sea, conocer las supersticiones, errores de los antiguos, para ver si aparecen también en los... y para este efecto, hombres graves y diligentes escribieron relaciones largas de lo que averiguaron. Así que en tierra de indios, cualquier noticia de esto se da a los españoles es importante para el bien de los indios. Solo a modo de resumen, entonces, al menos se pueden ver estos tres niveles de recurso, uso y presencia de los autores antiguos en la descripción de lo que es el territorio americano. Muchas gracias. Es muy interesante, muy original hacer esta comparación. Me gustaría saber un poquito más a propósito de preguntas, comentarios. Tú citabas muy bien en esta comparación cómo Acosta en el fondo utiliza 44 veces a Cristo. Y la pregunta un poco es si podría a lo mejor ahondar o profundizar qué otros historiadores, otras fuentes del mundo griego, del mundo romano, son utilizados por Acosta, pero particularmente me gustaría saber si está citado o está utilizado Heródoto. ¿Por qué Heródoto? Volviendo un poco al tema de Mobiliano, un artículo que seguramente tú conoces muy bien y muchos estudiantes, es el lugar de Heródoto dentro de la historia de la historiografía. Y cómo Mobiliano en ese artículo, el lugar, o mejor dicho, cómo Heródoto se transforma en el verdadero padre de la historia en el siglo XVI, a propósito que los cronistas del siglo XVI lo utilizan muchas veces como modelo, como paradigma, y habla el mismo Mobiliano de la fortuna de Heródoto en América. Entonces, a partir, si te parece adecuado esa aplicación que da Mobiliano, si estás de acuerdo, ¿no?, con este artículo y lo diferente que puede ser ese artículo, si en este caso específico de la obra cita o no a Heródoto. Bien, respecto a Heródoto, yo puedo comentarte hasta dónde he llegado. No lo cita. Lo que pasa es que quien recurre mucho a Heródoto y quien está presente, o sea, quien recurre mucho a Heródoto y lo incluye mucho es Plinio. Entonces, no es Heródoto directamente, sino que más bien a través de Plinio. Pero en general, lo que yo he observado, porque bueno, Heródoto es un autor que siempre que aparece uno repara, ¿no es cierto? Que en general Heródoto no aparece citado en los cronistas americanos. A pesar de que ya había una traducción, probablemente no alcanzó a ser incorporado como lectura en estas generaciones que después fueron los cronistas. Yo lo que he encontrado es un dato que es el siguiente, de que si bien Heródoto no aparece mencionado en este caso, no nomás en los cronistas, sí estos cronistas formaban parte de una red de comunicación, ¿sí?, que es esta red que formaron los jesuitas, y que por lo tanto, y eso los jefes de los jesuitas provinciales les hacían ver, ustedes tienen que mandar cartas, tienen que mandar relaciones, tienen que escribir, ¿no es cierto? Y toda esa información iba a Roma. Y es en el manejo que se hace información en Roma, sobre todo en Alemania en ese periodo, que es donde se confecciona la mayor parte de los mapas, varios de esas noticias que llegan son entendidas en criterios de Heródoto. Ahí Heródoto aparece más mencionado en la cartografía sobre América que en los textos escritos sobre América. Yo debo este comentario tan
fundamentado, no en mis conocimientos, sino que en el profesor Rafael Sagredo, que me aprovecho de mencionar, con quien he conversado estos temas, y él sí es un conocedor de esa cartografía, y fue él el que me dio el dato. Me dijo, mira, en mapas que hay en Alemania sí aparece, como dijo Heródoto, pues estos mapas eran muy ilustrados, ¿no es cierto?, pero no directamente en los cronistas americanos hasta donde yo he llegado. Por el caso de Acosta, sí, porque brevemente Alejandro hace referencia a un artículo momiliano que se llama La fortuna de Heródoto, el lugar de Heródoto en la historia, que está publicado en la historiografía griega. En la historiografía. Y es de leerse. O sea, realmente, y para nosotros, es un artículo muy importante, muy bien escrito, y muestra la capacidad que puede tener un historiador de relacionar distintos aspectos, de ser sugerente. ¿Ah? Está muy bien. Eso. Yo solamente quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario era justamente sobre Heródoto, muy interesante porque los cronistas del siglo XVI, si bien algunos no los van a comentar de manera directa, yo al menos lo que me ha alcanzado a leer de los cronistas está presente. Está presente a veces de forma implícita, pero de manera muy evidente. Por ejemplo, en el caso que yo he revisado de Jerónimo de Vivar, que es un cronista chileno, de Chile, digamos, del siglo XVI, el primer cronista, que no lo cita nunca como Heródoto, pero la obra tiene también categorías donde aparece presente. Por ejemplo, el proemio de Heródoto es prácticamente igual al proemio de Vivar, salvo que obviamente Vivar lo resignifica en función del cristianismo. Y bueno, hay una estructura narrativa. La pregunta que uno podría hacerse ahí es efectivamente si se está siguiendo a Plinio o se está siguiendo a Heródoto. Pero cuando uno hace una comparación, la verdad que al menos es sugerente. Y la otra pregunta que yo quería hacerle en realidad, que en realidad no sé si uno puede responderla con toda la seguridad, pero este uso de los clásicos que se ve en este cronista, en ocasiones pareciera ser un uso pragmático, un uso un poco por otorgar cognoscibilidad, si uno quiere, a este nuevo mundo, en códigos conocidos a los europeos. ¿Será esa la línea de uso o será que hay una mirada fundada en lo clásico, justamente por esta formación que decía usted? ¿Será que se mira desde allí, desde esos códigos, o será más bien un orden pragmático? Entonces no cuesta nada. Sí, respecto a lo primero, los cronistas cuando usan, recurren a autores antiguos, los citan, los mencionan. Y Plinio es muy mencionado, está Fernández de Oviedo, considerado como el primer cronista de América, que él dice, mire, yo sigo a Plinio. En la dedicatoria a Carlos I, dice, yo imito a Plinio, yo soy el Plinio de América. Entonces, el hecho de que no citen a Heródoto es extraño porque los vestiría, por decirlo menos. Sería un recurso habitual dentro de la época. Este artículo de Momiliano, que señalaba Alejandro Mancalari, le explico, lo que tiene de interesante es que él dice, ¿y Heródoto aparece en América? O sea, es que se explica lo nuevo a través de lo antiguo, aparece, o sea, perdón, dice, los cronistas americanos usan el método Heródoto, o es que cada vez que te encuentras ante lo nuevo, el método Heródoto vuelve a aparecer, aunque tú no lo sepas que lo estás usando. Porque viniste a las tierras, porque te informaste en los lugares, las analizaste y por lo tanto usaste, ¿no es cierto?, los ojos, el oído, la inteligencia. Entonces, eso es lo interesante del artículo de Momiliano, que él dice, bueno, ¿ante qué estamos aquí? ¿Vuelve Heródoto o es esta novedad? Y por lo tanto creo que lo citaría. Me quedé más con eso. Lo segundo era el uso, si realmente será un uso más bien pragmático o será una mirada fundada en esto. Es difícil, yo creo que discernirlo. Me parece que puede haber una combinación de ambas. Aquí, quizás nosotros por nuestra formación tendemos, o yo al menos tengo esa tendencia a pensar que es una
formación clásica que les permite, etcétera, pero creo que también hay bastante de recurrir a estos autores para su uso, y que eso me parece que es parte de la recepción de esto que se llama. O sea, ¿por qué en un momento yo decía, cómo es que un autor tantos siglos después, para describir algo, recurre a los antiguos? Creo que Acosta es un hombre de su tiempo, y sus problemas y sus temas son los temas de su tiempo, y él está haciendo esa descripción. Y quiero, para efecto, recalcar que, claro, la línea de la exposición que yo he hecho se refiere a los antiguos, pero los autores del Antiguo Testamento tienen una presencia, o sea, habría toda una investigación que hacer a qué autores, por qué momentos, etc. No sé si revisaste a López de Gómara. De Gómara tiene una interesante observación, dice que América es la Atlántida. La Atlántida de Platón está en América, por lo tanto no es una tierra nueva ni desconocida, sino que está ahí, se conocía, no se había encontrado más, pero hay otra forma de incorporación de lo desconocido a lo conocido. Eso no se lo has podido ver. No, pero ya te agradezco porque tengo algo que hacer cuando vuelva a Santiago. No, en esto, digamos, yo he tomado, uno va avanzando, digamos. A mí lo que me ha interesado más, la línea que yo trabajo más, es estas descripciones de historias naturales, ¿no? Y cómo está esa presencia. Todo es natural. Claro, pero algunos le otorgan un espacio, una presencia en el sentido propiamente descriptivo. Entonces he ido más por esa línea. Gracias, además de complementar, que va muy bien. No sé si conoces del mayor historiador de la historiografía brasileña, que es Sergio Buarque de Holanda, el padre de Chico Buarque. Tiene dos clásicos. Uno, solo para recordar que en la historiografía brasileña, su mayor historiador es Sergio Buarque de Holanda, el padre de Chico Buarque. Tiene dos clásicos, es Raíces de Brasil, donde habla de un hombre cordial, que no sigue contratos, y Visiones del Paraíso. Y en Visiones del Paraíso sigue todo ese camino, de ver cómo las imágenes dadas por los autores antiguos crearon las referencias porque se trasladaron el imaginario europeo para acá. Lee Plinio muy bien, es un gran clásico ese libro brasileño. Sí. Bueno, el libro lo conozco, sí, y efectivamente, y realizamos hace un par de años un seminario sobre este tema. Vinieron historiadores brasileños, justamente, ¿no? Para, como última reflexión, y estando los estudiantes, aquí el problema que a mí se me ha presentado es que la bibliografía y la discusión de este tema, como todos, es gigantesca, porque incluye América del Norte. Y ahí también, digamos, el tema tiene sus propias características, ¿no? Y entonces, yo lo que he visto metodológicamente que el esfuerzo central, o el ejercicio central, está en la lectura misma de estos autores, recurriendo, por supuesto, a toda la bibliografía que uno sea capaz de acceder y de acuerdo a los temas que está trabajando. Porque este José Acosta es además un excelente escritor. Eso también todos se lo han reconocido. Cuando uno lo lee, uno ve que es un escritor que maneja muy bien su texto, cómo lo arma, la síntesis con que lo realiza. Entonces tiene mucho provecho en ese aspecto. Agradezco el comentario. Bien, cerramos entonces la ronda de preguntas. Gracias nuevamente.